alguna noticia, alguna temática disparada por las noticias nos acapara la atención y nos hace reflexionar acerca de cuánto sabemos, más allá del caso puntual. El caso puntual es que Alejandra Locomotora Oliveras, la tienen, ¿cierto? La boxeadora argentina, ha sido intervenida quirúrgicamente porque el lunes por la mañana, teníamos la precisión, sufrió un ACV, se habla de un ACV isquémico. Primero, bueno, preocupación. Segundo, pensar cómo una persona preparada, deportista, que asegura andar por caminos saludables, además de su entrenamiento deportivo, y sin embargo aparece esto del ACV y nos preocupa. La verdad es que a todos nos preocupa y bastante. Entonces conseguimos traer al estudio a nuestro querido amigo neurólogo, el doctor Daniel Swing. ¿Cómo va, Daniel? Hola, Coco. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. No. ¿ACV isquémico o ACV hemorrágico? Totalmente exacto. Esas son las dos opciones, variables, opciones. ¿Qué son? El ACV es una detención brusca de la circulación que afecta una parte del cerebro. Sí. Generalmente es súbito. Y puede tener dos mecanismos. En uno, una parte que está predispuesta se rompe. Ajá. Y genera un sangrado que va al cerebro y forma un ACV hemorrágico, sí, que puede ser un hematoma, o sea, un coágulo de sangre, o una hemorragia en la subaracnoide. Y el ACV isquémico tiene otro mecanismo, se tapa una arteria, sí, por distintos mecanismos, puede ser un coagulito que se desprende del corazón, de la carótida, o se forma localmente. Ajá. Son los dos tipos de ACV. En el caso del isquémico, ¿qué está pasando? ¿Se bloquea la irrigación sanguínea? Totalmente, se bloquea la circulación y esa zona que estaba irrigada por esa arteria queda, sí, sin circulación, y si eso no se recupera en 3 o 4 horas, produce un daño que es irreversible. A mí ACV, me dicen ACV y ya me da un poquitito de miedo y me parece terrible en ambos casos. Pero ¿cuál es el más preocupante de los dos? En realidad hay grados de accidente cerebrovascular en los dos casos, no tanto en el isquémico como en el hemorrágico. En términos generales, el hemorrágico generalmente es más grave que el isquémico. Más grave. Pero hay ACV isquémico de grandes vasos, cuando se tapa una gran arteria, una cerebral media, una carótida en forma brusca, sí, puede producir un infarto muy grande, dar edema y también riesgo de vida, y si salimos de ese periodo de riesgo de vida, secuela. Daniel, y si, hablando de estas dos diferencias entre ambos ACV, el caso sería la atención inmediata. En cualquiera de los dos casos, la atención inmediata es lo más importante, ¿no? Para el después. Totalmente. Una cosa importante es saber más o menos cuáles son los síntomas que uno debe tener en cuenta. Y más o menos todas empieza con C. La cabeza, me duele mucho la cabeza como nunca me dolió. Los ojitos, perdí visión, ceguera, puede ser parcial, visión doble, sí, confusión, puede ser que no pueda hablar, o hablo mal, o no entiendo, o digo palabras inteligibles. El cuerpo, se paraliza la mitad del cuerpo o se adormece la mitad del cuerpo. ¿Por qué es la mitad del cuerpo? Porque esto obedece a una causa anatómica. Okay. Normalmente la parte contraria, los centros neurológicos motores y sensitivos están en el otro lado. Entonces, si a mí se me produce una ACV y me tapa una arteria que involucra la parte motora del lado derecho, me afecta la parte izquierda. Exacto. La cara y el cuerpo del otro lado. Daniel, dijiste, creo que debe ser la vez número 40 que lo pregunto y no termina de quedarme claro. Dijiste que se puede producir como síntoma un dolor de cabeza fuerte, poco común. A todos creo que nos ha dolido en algún momento la cabeza por lo que sea, ¿no? Te insolaste o decís que comiste pesado, lo que sea. ¿Cómo es este dolor de cabeza que debiera ser tan llamativo? Bueno, generalmente el dolor es muy intenso y es como que se revienta algo, como que explota algo adentro. Y se puede acompañar de náuseas, vómitos, de fotofobia, es decir, me molesta la luz, me molestan los ruidos, y yo no soy un migrañoso, o la persona no es una migrañosa que ya está acostumbrado a tener esos dolores. Sí. Ante esta sintomatología hay que concurrir. Muchas veces no es una ACV, puede ser otra cosa, como le decía, una migraña, puede ser algún otro tipo de dolor de cabeza, como puede ser una resaca o una otra cosa, pero no importa. En esto siempre es mejor pecar por exagerado y no después penar
por no tomar Claro, actitudes. el asunto, Claro. Y esto de la presión alta también creo que influye mucho, ¿no? Totalmente. La hipertensión es la causa más frecuente de ACV hemorrágico. Es decir, un golpe de presión aumenta la presión en el aparato circulatorio, puede haber una zona débil, que por ahí son pequeños microaneurismas, y eso es lo que sangra. A veces pueden haber aneurismas más grandes y se rompen, eso ya son congénitos, y producen más la hemorragia subaracnoidea. Ajá, Ahora, y no, bien cortito, porque sin particularizar en el caso de Locomotora Oliveras, pero ella particularmente la semana pasada se había sometido a una cirugía estética en la zona mamaria. cierto. Digo, esto de una cirugía previa puede llegar a influir, según lo que había dicho también Bruno Moroni, el director del hospital, todavía no habían podido ellos identificar que verdaderamente hubiera una conexión, pero ¿podría llegar a existir? A ver, sí, puede haber. En general, tanto el hemorrágico a veces es más fácil de definir, hipertensión, aneurisma, Claro. disección, pero el isquémico generalmente obedece a múltiples factores, ¿no? Estoy de acuerdo que por ahí, en este caso particular, había factores protectores. En la prevención ella tenía muchos factores a su favor. Pero también Como el puede ser haber deportista y deportista, entrenar. actividad física, vida sana, etcétera, etcétera. Pero puede haber habido alguna predisposición genética. Puede ser que los golpes que ella recibió hayan producido algún efecto sobre los vasos sanguíneos y haber depositado amiloide. Puede ser que esta cirugía previa haya provocado factores que son trombogénicos y eso haya disparado el accidente cerebrovascular. También a veces puede ser una fibrilación auricular, es decir, una arritmia, que dispara un émbolo hacia arriba y tapa una arteria principal o menor. Y justamente la pregunta esto, de una persona deportista, de una persona que tiene cuidados en su alimentación, en el ejercicio, en la rutina, los que la conocen en redes sociales saben que ella motiva a las mujeres puntualmente a moverse, a salir, a caminar, a hacer alguna clase de actividad física. En este caso, tendría que haber tenido como mayores defensas de su propio cuerpo, ¿no? Llama más la atención que sucede en Totalmente. ella. Yo desconozco la historia personal, la historia genética. Sí. Es decir, hay un montón de cosas que se evalúan en ese contexto. En muchos casos a veces ni siquiera se encuentra la causa y termina siendo una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que solo se detecta si se pone un chip que nos mide cómo late nuestro corazón durante un mes. Es decir, bastante difícil. Y el concepto es que hay un montón de factores que nos protegen, pero también hay muchos factores que son de riesgo. Entonces, de la conjunción de esos factores, por ahí ese equilibrio se rompe y aparece el accidente cerebrovascular. En el caso de ella, que la vemos, y bueno, los que hacen ejercicio y saben en cuanto al cuidado personal, vemos que ella tiene una musculación que naturalmente no se da en un gimnasio ni con alimentación. Puede intervenir suplementos y otras cuestiones, ¿no?, que saben los deportistas. ¿Esto puede haber sido un causante? Puede haber sido un cofactor importante que, sumado a otras cosas, por ejemplo, una anestesia o alguno de los factores que mencionamos recién, por ahí no sabemos, pero no sabemos cómo eran sus niveles de colesterol, sus niveles de azúcar, sus niveles de vitamina B12, si ella era tranquila o tenía estrés, si tenía depresión, si tenía hipertensión. Es decir, hay un montón de factores que pueden estar jugando y del balance los factores protectores no fueron lo suficientemente fuertes como para que no apareciera el ACV. Daniel, dos últimas preguntas. Una de ellas, me dijiste fuera de cámara antes de empezar el programa, y hablando de esto, anticipándonos y hablando de esto, me decías, el estrés es demoledor. Fuiste tajante cuando dijiste eso. Totalmente. Pusiste la palabra como en mayúsculas. Así lo percibí yo, ¿no? Sí. Es indudable que el estrés, la vida sedentaria, la mala alimentación son todos factores reversibles. Controlar bien la presión, el colesterol, la hipertensión, medirse la tensión arterial. Si uno no es hipertenso, lo mismo medirla, ¿no? Porque en algún momento uno puede transformarse en hipertenso. Todos esos son factores preventivos, tratar de tener una vida sana, tratar de bajar un poco los niveles, hacer yoga, hacer tai chi, todas esas cosas protegen el corazón, protegen el cerebro de ACV y de Alzheimer. Ok, y lo último, ahora sí, el pronóstico de una persona que tiene un ACV. Bueno,
voy a aprovechar que me preguntas eso, que es muy importante, para decir que ante los síntomas que dijimos, Sí. lo que hay que hacer es mirar la hora y llamar al 911. Sí. ¿Por qué? Porque si es un accidente cerebrovascular isquémico, se pueden hacer tratamientos que desobstruyen o sacan el coagulito. Ok. Eso se denomina una sustancia que es trombolítica y si no, una trombectomía. Se saca el coágulo. Pero para eso hay que entrar en ventana. Hay una ventana terapéutica, un reloj que dice que entre 3 y 4,5 horas se puede hacer trombólisis. Y en casos muy seleccionados, hasta las 24 horas se puede hacer trombectomía. Y eso mejora el pronóstico totalmente. Bien. Por eso, consulta, mirar la hora que empezó y ir hacia un centro de alta complejidad. ¿Y más a mediano o largo plazo? Bueno, las primeras 72 horas siempre está el peligro de la vida. Y creo que estamos en este momento, con este caso en especial, me parece que por lo que más o menos se percibe, estamos con riesgo vital. Ok. Lo secuelar se mide después. Lo secular se mide después. Generalmente hay que esperar una semana. Ajá. En muchos casos los accidentes isquémicos son totalmente reversibles, entonces en 48 horas el paciente mejora y sigue mejorando. En otros casos no, pueden quedar con secuelas, pero después con rehabilitación pueden Bien. tener una vida suficiente y muchos quedan con una secuela importante. Acuérdense que esta es la primera causa de discapacidad en el mundo, la Ok. cuarta de muerte. Qué tema interesante, Daniel. Gracias, en serio. No, faltaba por la más. idea. No, faltaba más. Gracias. Es muy importante esto de la difusión, ¿no? Factores de riesgo, Bien. tratar de imponerse, no esperar a que aparezcan los síntomas. Y si Prevención. aparecen, Exacto. rapidito ir a hacer la consulta. Súper claro. Gracias, Daniel. No, faltaba más. Un gustazo, Gracias.